días. Vamos a proseguir el programa de esta mañana que cierra con broche de oro esta reunión tan trascendente e importante en la vida del Colegio Médico del Perú. Creo sinceramente que este ha sido un esfuerzo para que llegue a la comunidad médica este evento de tanta trascendencia, gracias a un hombre que no se le ha mencionado casi en esta reunión, que ha tenido la misión de conducir el Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Nacional del Colegio Médico, y la visión de poder invitar a tanta gente importante del extranjero y nacionales para que este evento haya tenido el éxito que ha tenido. Este señor se llama el doctor Dante Añaños, para quien pido un fuerte aplauso. La mesa redonda que vamos a iniciar tiene por nombre Sistemas de Salud Pública en el Perú. Existe equidad y la inclusión, y tiene panelistas de talla internacional, todos peruanos. El doctor Carlos Bazán Sender, el doctor Oscar Ugarte Villús, el doctor Jorge Coelho Vázquez y el doctor Miguel Palacio Celi. Invitamos al doctor Carlos Bazán Sender, que lo veo ahí, Carlitos. Mientras se acerca Carlos, quiero hacer mención a que el doctor Carlos Bazán Sender es médico cirujano, graduado en nuestro alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de San Fernando, a quien lo conozco desde muchos años, siendo el mayor que yo, por supuesto. El doctor Carlos Bazán Sender es cirujano pediatra y tiene una larga actividad en la salud pública en el Perú y ha tenido cargos importantes en el mundo. Ha trabajado toda su vida en el antiguo Hospital del Niño, hoy Instituto Nacional del Niño. Es académico de número de la Academia Peruana de Cirugía y pertenece a una cantidad inmensa de instituciones médico-científicas, destacándose la Sociedad de Pediatría, de Cirugía Pediátrica. Ha tenido cargos importantes en el gobierno del recordado y tan querido arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que era su amigo personal, llegando a ser ministro de Salud y representante del país como secretario ejecutivo del Organismo Andino de Cooperación en Salud del Convenio Hipólito Unanue. Fue presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, presidente de la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica, miembro emérito de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica. Carlitos ha tenido varias acciones en pro de la salud, impulsor del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa y muchos otros hospitales en la República. Tiene grandes méritos y es un experto en salud pública. Le damos el uso de la palabra. En primer lugar, agradecer al comité organizador de este magno evento por haberme conferido el honor de invitarme a esta importantísima reunión. En segundo lugar, abrumado por la presentación que me ha hecho mi amigo Daniel Laro, y que creo más es parte de la amistad que lo que él ha narrado, y que me pone en aprieto de que de repente mi expresión no está a la altura de los pergaminos que el doctor ha puesto esta mañana. Yo quisiera comenzar
expresando mi simpatía por el tema que se haya escogido el día de hoy, porque la inclusión social es un término que puede interpretarse con muchas acepciones y evidentemente va ligada a la ética, porque si nosotros buscamos simplemente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué significa ética, nos encontramos con algo tan sencillo como que es la parte de la filosofía que estudia el bien y el mal relacionado con el comportamiento humano y con la moral. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y sobre todo social. En estos momentos en que nuestro país crece sostenidamente ya por largo lapso, es interesante y es una responsabilidad de la sociedad, de los dirigentes, de todos, de ver cómo ese crecimiento vaya aparejado de lo que ahora se dice como inclusión social. Pero vayámonos al lado opuesto. ¿Qué es la exclusión social? Y veremos pues que la exclusión social puede tener privaciones desde el punto de vista económico, por ingresos insuficientes, por desempleo, por inseguridad en el empleo. Puede tener privaciones sociales, por ruptura de lazos sociales, de lazos familiares, por marginación social, por deterioro de la salud. Puede tener privaciones políticas, por carencia de poder, por falta de participación en las decisiones que toma una comunidad, por ausencia de participación política y social en su representatividad. La inclusión social tiene barreras. Hemos visto algo de ello interrelacionado con la exclusión, que son no solo económicas, sino también geográficas, especialmente en un país como el nuestro, de una geografía tan disímil y a veces tan inexpugnable. Hemos hablado de las barreras laborales y sobre todo algo que es responsabilidad del Estado, el suministro de servicios. Estas son, creo yo, las principales barreras que nos dificultan llegar a una inclusión social universal. Para la inclusión social hay mecanismos de protección, como pueden ser el régimen de aseguramiento de la seguridad social en salud, el seguro integral de salud, llamado SIS, y los seguros privados. Vamos a ver cómo estos mecanismos que se han desarrollado para proteger al individuo tienen algunas limitaciones o algunas contradicciones. Estos regímenes generalmente o principalmente tienen sus grandes limitaciones para ampliar su cobertura poblacional. Solamente el SIS está diseñado para las personas más pobres. Si hacemos un repaso histórico de la protección social, nos remontamos hasta el medioevo, en donde existía la caridad, que llevaba a la beneficencia y a lo que se conocía como asistencia social. Con la revolución industrial, años más adelante, se llegó al seguro social, con los principios de solidaridad, justicia comunitaria y específicamente para resolver determinadas contingencias. Nosotros tenemos que ir más allá, hacia el bienestar o al estado de bienestar. Es un derecho humano
que eso nos lleva a la seguridad social. El Seguro Social tiene un financiamiento previsional. Existe el seguro privado, que se financia con primas, el ahorro con aporte previsional o contributivo y el mutualismo. Entonces, acá cabe preguntarse, ¿la seguridad social en el Perú, específicamente de salud, es un seguro privado? Aparentemente sí, porque se financia específicamente con la contribución, con la aportación de los asegurados. Por tanto, la seguridad social en el Perú administra fondos privados, que son los que todos aportamos. No recibe un solo céntimo del Estado, a no ser como empleador, caso parecido o igual al que aportan los empleadores privados. Entonces, esta seguridad social debe ser un ideal de justicia social, es un derecho humano inalienable y debe, por justicia distributiva, ser universal. Y nosotros en estos momentos no llegamos a esa universalidad de la seguridad social. Creo que hay alrededor de 10 millones de asegurados. ¿Cuáles son los objetivos? Cubrir enfermedad, maternidad, amparo a la vejez, a los derechohabientes dependientes, a la invalidez y la protección al desocupado. Esta debería ser todo el espectro de cobertura de la seguridad social, que no se da en su plenitud. El financiamiento, una de las grandes barreras para esta inclusión social. El servicio público, los impuestos, que deberían llevarnos a la igualdad y a la universalidad. Tenemos antecedentes, porque esto no es nuevo, es una eterna lucha por lograr incluir cada vez más cantidad de peruanos que accedan a los servicios. Yo me voy a permitir, me tomo la licencia, si me lo permiten, nombrar dentro de los antecedentes de inclusión social, por ejemplo, el sistema cívico foral del Amazonas. El presidente Belaúnde instaló el año 1963, apenas llegó a su primer gobierno. Esto era atención primaria de la salud. Esto fue en 1963, 15 años de que se diera en Alma Ata la estrategia de la atención primaria de la salud en 1978, con el lema de salud para todos el año 2000. Y acá hay que hacer autocrítica, porque no solo es vivir de repente algo poco orgulloso de los pergaminos, también hay que hacer autocrítica, porque también se cometen muchos errores y hemos cometido muchísimos errores. Este lema de salud para todos el año 2000 nos tocó a nosotros cuando estábamos en el gobierno, en el segundo gobierno del presidente Belaúnde, y tuvimos que afrontar el poner a marchar la atención primaria de salud en el Perú. Era el año 80 cuando se tomó este gobierno, y el lema era salud para todos el año 2000. Con todas estas barreras y elementos, con un sistema de salud fragmentado como el que teníamos y seguimos teniendo, era difícil poner a marchar y poder lograr poner los hitos para salud para todos el año 2000. Entonces nosotros diseñamos lo que llamamos haciendo un poco, poniendo un poco los pies sobre la tierra, salud para muchos. Y eso fue el inicio de lo que ha venido después y que estamos viviendo después de larga data, con suma de esfuerzo de muchos regímenes, a la reforma de los 90, a la ley de aseguramiento universal y a esta nueva ley que yo espero, no sé, mi gran amigo Oscar Ugarte, que nos nutre mucho, se encuentra allá en la sala,
nos va a ilustrar muchísimo esta reforma en la que estamos participando como un grupo de, digamos, amigos que hemos tenido alguna responsabilidad de gobierno, algún cargo público, docente, institucional o gremial importante, y nos reunimos alrededor de la mesa para discutir, cambiar ideas, seguir aprendiendo y de repente poder mejorar con algún aporte las cosas bastante buenas que se vienen haciendo. Esta reforma de la salud creo que nos abre una gran puerta de esperanza, porque creemos que debe seguir una direccionalidad de ser una reforma inclusiva. Esto quiere decir que refuerce la parte preventivo-promocional de la salud. Nosotros nos hemos dedicado mayormente a la parte recuperativa de la salud. Acá es importante, si quiere ser una reforma inclusiva, que profundice mucho en reforzar las acciones preventivo-promocionales. Debe abarcar temas colaterales importantísimos para la inclusión y el bienestar, el mejorar las condiciones de salud de gente que no accede, como por ejemplo al agua o al desagüe, ir más allá de lo que es salud propiamente dicha. Preocuparse de la medicina ocupacional, que es una rama que se ha olvidado un poco. Ahora hay una ley importante que ojalá todas las empresas la cumplan en beneficio y protección de sus trabajadores. Abarcar a terminar o disminuir con los vicios sociales que inciden en la salud, en el bienestar y en el desarrollo, como son el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la violencia, que vemos espantados si contabilizamos minutos en las noticias, la cantidad de minutos que consume el narrar actos de violencia de toda índole, contra la mujer, contra los niños, contra la sociedad. La correlación adecuada del financiamiento-eficiencia ha mejorado. Si bien es cierto, ese crecimiento sostenido de más del 6% que hace un decenio aquí en el Perú nos coloca en una situación expectante ante el mundo, no ha derivado demasiados fondos hacia la parte social. Por eso, de repente, el consenso de Washington para la reforma del Estado ideó o diseñó dos caminos: el primer nivel, el sistema económico, y la reforma del segundo nivel, los sistemas sociales. Regresando a este tema, y ya para terminar, porque no quiero excederme en tiempo, solamente seguir en la base de que debe ser una reforma con participación plena del Estado, porque en estos momentos la salud en el Perú se ventila en base al Estado, en base a los seguros privados. Y acá sí quisiera incidir en algunos términos importantes, porque en estos momentos, por el Estado, el CISOL es el que está tomando, quizás está creciendo hacia una mayor cobertura, pero hay que preguntarse, con los convenios que se vienen entre el CISOL y la Seguridad Social, esto va a llevar a un debilitamiento de salud. Por otro lado, los seguros privados, ahora aprovechando que hay un mayor poder adquisitivo de la población, hay una mayor oferta de servicios. Pero ¿qué nos oferta el sector privado de seguros? En base también a tercerizar algunos servicios de salud, también va a llevar al debilitamiento de la universalización de la seguridad social. Acá hay un tema importante en el sentido de que los seguros privados
han tergiversado, o la forma como se está dando, se ha tergiversado lo que fue en los 90 la reforma de la salud, en la que yo tuve alguna participación, fui actor de ella porque justo coincidió en el periodo en que yo era secretario ejecutivo del convenio Hipólito Unanue, y yo fui entre el 92 y el 97. Estos 5 años me tocaron vivir la reforma muy cerca, por razones de ser miembro del convenio, la reforma colombiana y la reforma de Chile. En ese entonces se hablaba de que tenía que haber una horizontalidad entre el ente financiador y el ente prestador. Tenían que estar divorciados, y las reformas se hicieron en ese sentido. Hoy día ha habido, yo creo, una tergiversación perversa de estos conceptos, porque se ha hecho una integración vertical del ente financiador con el ente prestador, en la medida de que las compañías de seguros están comprando todas las clínicas privadas del país, o casi todas, de forma tal que hoy día un mismo propietario, una misma entidad es financiadora y es prestadora, y al medio están los asegurados y los médicos, que son, creo yo, el actor principal del acto médico. Entonces acá yo hago un llamado a todos los médicos, hago un llamado al Colegio Médico del Perú, a los organismos federados, para que ejecutemos una defensa, por supuesto, de los asegurados, para que se dé una mejor calidad de atención. Siempre hay que vigilar, eso es parte de nuestra ética, pero también el respaldo al profesional médico, que, perdónenme, yo no he venido a poner caos de ningún tipo, pero sí a elevar mi voz de protesta en favor del médico, porque el médico está siendo explotado por las compañías privadas de seguro. Se está pagando 5 soles por consulta médica, se está pagando 20 soles, 30 soles por consulta médica, se pagan 1.000 soles por operar un cáncer de esófago, 1.200 soles por una atresia esofágica. Lo digo en mi calidad de especialista, no por mí, por los jóvenes que trabajan conmigo, porque quien asiste gana el 20% de esos 1.000 soles. Es un trabajo que no dura 2 horas en la sala de operaciones, dura un mes, tarde, mañana, noche, domingo, feriado, porque son pacientes delicados que hay que estar encima. El médico en este momento en el Perú está mal remunerado en todos los regímenes, sea el estatal, sea la seguridad social, sea cual fuere, y por supuesto el privado. Y para terminar, con un llamado ético, porque si vemos que nuestra pirámide epidemiológica ha cambiado, obviamente también hemos elevado como parte del desarrollo de la mejora en salud evidente, con baja mortalidad infantil, materna, etc. También se ha elevado la vida media, el término de vida media. Y hoy día tenemos una gran cantidad de personas en tercera edad que también deben ser parte de esta inclusión social, y que no hay programas de protección a la tercera edad o a la cuarta edad. El sistema de pensiones, yo pregunto si hay acá algún pensionista. Yo soy pensionista del Ministerio de Salud. Lo voy a decir, y en calidad de ministro, pues yo cesé como ministro por razones políticas muy joven. Desgraciadamente ya no regresé a mi hospital, a mi servicio, a mi docencia, y fui asesorado que retirara como ministro. Tenía 31 años, estaba en la 23.530, mi pensión es 2.400 soles como ministro de Estado. No reclamo por mí, reclamo por esa playa de médicos, de peruanos que están en tercera edad y que su situación de jubilación no es ni siquiera una sombra de lo que es la jubilación en los países nórdicos desarrollados.
dentro de esa inclusión social yo también hago un llamado para que se incluya a la tercera edad, con programas para el bienestar, para mejorar su calidad de vida y por supuesto sus pensiones. Finalmente, quiero terminar reclamando el mandato ético, que ya lo he dicho, lo recalco, de reducir y eliminar la exclusión de grupos sociales, con estrategias que orientemos a la participación social, a la integración laboral, al empoderamiento y a mejorar la autoestima y la realización personal. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Sanzender, una excelente exposición con conocimiento de causa, porque lo que dije al principio y que con su modestia dice que exagerado por la amistad, no, la amistad es más grande, pero más grande es su currículum. Muchísimas gracias, Carlos. Quédate acá, por favor, porque esto es una mesa redonda. Vamos a, según informe del comité, vamos a alterar un poco el programa porque el doctor Óscar Ugarte Villuso ha tenido algún inconveniente, y vamos a proseguir con el doctor Jorge Coelho Vázquez, nuestro amigo Pipo, que con la modestia que lo caracteriza solamente me ha pedido que diga que es médico cirujano, que tiene una maestría en docencia universitaria, que tiene un doctorado en salud pública, que ha sido director general del Hospital María Auxiliadora del Cono Sur y que es especialista en neurocirugía, pero acaba de hacer un poco de promoción. Actualmente es el decano del Consejo Regional Tercero de Lima, pero yo espero, y es mi deseo ferviente, que no me critiquen, va a ser el vicedecano del Consejo Nacional de la próxima gestión. Con ustedes, el doctor Jorge Coelho Vázquez. Muchas gracias por esta presentación. En realidad, por razones éticas, no debería mencionarse una postulación a un cargo, pero agradezco su palabra, doctor. Creo que estamos en un congreso justamente de bioética y debemos conservar la ética como ejemplo de profesionales dedicados a la ética. Realmente es un tema que nosotros, como profesionales, y más aún estando en un cargo, tenemos la obligación de tratar permanentemente. Nosotros desde el Colegio Médico realmente creemos que es importante que todos los médicos del país puedan ser conscientes que su papel no es solamente curar enfermos. El médico es formado en el Perú todavía para curar enfermos y no es formado para ver el problema de la salud en forma integral. Y ese es un problema capital que finalmente nos expone a los riesgos que tenemos actualmente, a no poder discernir entre lo que es nuestro papel como profesionales y también el papel que tenemos como líderes de la comunidad y de la sociedad. Y por eso es importante crear mayor conciencia en todos los profesionales, médicos y todos los profesionales del país. Pues nuestro país no puede continuar estando en crisis tras crisis o hablar de bonanza económica periódica sin poder aspirar a tener un desarrollo nacional. Seguimos gobernados por los ministros de Economía que siguen pensando que la salud y la educación son gastos y no inversión. Y esa es una condena que nos tiene lamentablemente en el país durante más de 45 años o casi en toda la época republicana, pero que además nos está creando no solamente un sistema, como ya se ha definido, sino sobre todo un sistema injusto, donde realmente los más desposeídos no tienen ningún acceso a la salud. Por eso que en realidad nosotros quisiéramos señalar que en este momento y en esta circunstancia tenemos nuevamente que saludar y felicitar a los organizadores de este evento tan importante. Es cierto que siempre hay críticas y son bien recibidas. Cuando hacemos eventos de esta naturaleza, muchas veces critican que después del evento no se ve
realmente el resultado de lo que este evento concluye, que no se puede esto aplicar, estos acuerdos, para que realmente mejoremos los aspectos éticos, bioéticos, en los comités de bioética y obviamente en los problemas de la salud pública. Por eso que en realidad nosotros tenemos ya 40, 45 años de intentos de reformas y estos 11 intentos de reforma han fracasado. Estamos en un nuevo intento y creemos que la salud pública del Perú merece la oportunidad, y por supuesto la salud de todos los peruanos, merece la oportunidad de tener una reforma exitosa, a pesar de los ministros de Economía. Cuando se habla de equidad y se habla de inclusión, y ustedes la escuchan a diario, no solamente en salud, sino también en economía, en educación y en todas las áreas sociales, pero que finalmente terminan en demagógicos si realmente no se hace equidad, inclusión y justicia social. Por eso se habla ahora ya no solamente de esos términos, sobre todo de justicia social. En el último Congreso de Derecho Médico, a los abogados, fiscales, les decíamos: ¿qué cosa es justicia en un sistema tan injusto, donde quieren acusar a los profesionales de supuestas negligencias médicas cuando no tienen lo mínimo necesario para resolver los problemas de salud? Y le hacíamos ver que en realidad, cuando se habla en procesos a colegas médicos, no se ve el problema del sistema, ni tampoco de los responsables reales de los problemas que se crean. Y obviamente en el mundo ya se viene hablando no solamente de la extensión del aseguramiento universal, que algunos países no han logrado. Obviamente no tenemos un sistema que podamos decir es el modelo a seguir, porque todos tienen todavía dificultades y todos tratan de perfeccionarlo y mejorarlo. Pero tenemos que avanzar hacia la protección social en salud y a la justicia en salud. Hace poco, dentro de todos los eventos que han habido sobre reforma, recordemos que el Colegio Médico ha organizado más de 50 eventos sobre reforma y todavía nos siguen diciendo que no hemos hecho nada. Desde antes de la Asamblea Médica Regional se convocó a todas las instituciones a discutir, antes de que convocara inclusive este gobierno a la reforma, empezamos a discutir la necesidad de una reforma, porque no podíamos continuar en un sistema como en el que estamos. Y en esas discusiones, en esos paneles, en esos talleres, en todas esas conferencias, lo que se hacía incidencia justamente era, y en eso estábamos todos de acuerdo, que es necesaria una reforma. Pero es necesaria una reforma real, que esté financiada, que sea democrática, que sea participativa como en todas partes, y que realmente se pueda llegar a aspirar a tener un sistema de salud más justo. En este seminario internacional que organizó el Ministerio de Salud, se tocaron temas que realmente podían ser ya una pauta a seguir para plantear una reforma. Acá les he traído el programa para que ustedes vean, probablemente muchos no pudieron asistir porque no fue una convocatoria abierta, sino con invitaciones restringidas, donde empezó obviamente hablándose de universalidad de la protección en salud y finalmente no se concretó en propuestas reales para poder llegar realmente a concebir lo que es protección social en salud, que es más que el aseguramiento universal y que es obviamente una aspiración de cualquier país, inclusive como el nuestro. Y ahí se trataron temas importantes, pero tuvimos la dificultad que en la inauguración, después de las palabras iniciales, el Premier de la República dijera que los médicos en el Perú no estamos comprometidos, porque puso un ejemplo que no era ni el caso, señalando que los médicos en Pucallpa, durante la última epidemia que hubo en Pucallpa, los médicos se iban a las 2 de la tarde a sus consultorios, y por eso deducía que los médicos no teníamos compromiso en el Perú. Eso obligó a que nos retiráramos de la delegación del Colegio Médico, porque no era posible que diera esas frases insultantes, y se le aclaró a la ministra después que eso realmente hacía ver cómo es que le llegaba la información al Premier, por supuesto de parte de ella, en forma inadecuada, porque los médicos del Perú no estamos comprometidos de ahora, estamos comprometidos de siempre. Y además le dijimos que inclusive damos nuestra vida por nuestros pacientes. Entonces era injusto que se nos trate de esa manera. Pero dentro de este programa obviamente se trataron experiencias internacionales
que eran muy importantes, y todos repetían lo mismo, algo que lamentablemente en nuestro Perú lo seguimos haciendo: no repitan nuestros errores. No repitan nuestros errores en querer financiar sistemas que al final resultan ineficaces. No inviertan lo poco que tienen en querer hacer una reforma que finalmente sea una antirreforma o sea un sistema mucho más injusto. Y además ya concluían de que no se podía hacer una reforma si no tenemos por lo menos 15.000 millones de soles para poder hacer una real reforma en la salud, que es aspirar a tener por lo menos el promedio internacional de inversión en salud por parte del Estado, que es el 7.5%. Y los temas tratados obviamente han sido importantes, porque hablando de la protección social en salud y hablando también de los aspectos de reforma, se planteaban justamente esas experiencias internacionales, la experiencia de Colombia, la experiencia de Brasil, la experiencia que han habido en diferentes países de Sudamérica y del mundo, y se hacía ver que no existía el sistema perfecto, pero que era importante avanzar hacia la mejora de los sistemas de salud. Y que en Brasil, como sistema único de salud, que muchas veces lo ponían como ejemplo, tenían el 60% de prestaciones privadas, y significaba justamente un problema serio para la salud pública, porque no lograba llegar a acercarse siquiera a la justicia y a la inclusión social, y que ponía en riesgo obviamente a millones de brasileños dentro de un sistema que había avanzado, pero que era necesario mejorar. Y que recientemente, después de las protestas sociales, el gobierno decide invertir 35.000 millones de soles en salud y educación. Y las propuestas obviamente de recursos humanos, como se ha dicho en la exposición anterior, es fundamental. Sin recursos humanos no hay reforma, y sin recursos humanos que tengan los medios para poder realmente resolver los problemas de salud, no puede haber reforma. Y con recursos de salud que están mal pagados, mal tratados y sin tener cumplimiento por lo menos de la ley de salud y seguridad en el trabajo, y cumplimiento también de acuerdos internacionales, no hay futuro para una reforma de salud. Y por eso se insistió que se trate como prioritario el problema de los recursos humanos en salud, y obviamente en especial de los profesionales médicos, que somos los líderes del equipo de salud, aunque las demás profesiones muchas veces no acepten el hecho de que el médico, por la formación integral que tiene el ser humano, debe ser el líder que lidere justamente los sistemas de salud. Y esta reforma obviamente trató temas importantes como inversiones, y ahí se hizo hincapié que nosotros estamos muy por debajo del promedio internacional para aspirar a tener un sistema de salud realmente estructurado y que logre resolver los problemas de salud. No solamente con el nuevo enfoque epidemiológico, sino también con el objetivo de resolver los problemas desde el primer nivel de atención y llegar a un tercer nivel mucho más especializado, mucho más equitativo y justo también, para no tener que llegar a un tercer nivel que están no solamente hacinados, sino llenos de pacientes que finalmente no deberían llegar a ese nivel. Pero lamentablemente, si visitamos nuestras emergencias, vemos el hacinamiento en el que trabajamos, vemos los riesgos en los que trabajamos y vemos cómo campea la tuberculosis, que viene afectando no solamente a todos los trabajadores de salud y a los médicos, sino también contagia a pacientes que están en camillas, una al lado de otra, sin respetar los criterios internacionales de bioseguridad. Entonces, tendríamos que hablar pues de los problemas de la reforma, de los problemas de medicamentos, que también fue tratado y que ha creado un problema serio, no solamente en toda esta comercialización de la salud que se viene haciendo, que ya mencionó el doctor Bazán, sino que también está pretendiendo lucrar con los medicamentos, facturando como si fueran medicamentos de marca, cuando muchas veces dan medicamentos esenciales en muchos de estos lugares. Y eso realmente ha sido denunciado, y sin embargo la SUNASA seguimos esperando que realmente resuelva los problemas graves de la salud. Y también obviamente el problema de rectoría, que obviamente es un problema serio, porque la descentralización puede haber afectado a la rectoría, porque no se ha pensado ni se ha planteado como criterio de desarrollo nacional. No solo es descentralizar o dar poderes a las regiones o a sus gobiernos, sino es fundamentalmente orientar políticas que realmente ayuden a la inclusión social y a resolver todos los problemas de salud y educación. Y eso es lo que no se ha hecho, y por eso ahora todos nos quejamos de que no haya rectoría, ni siquiera dentro de Lima metropolitana. La ministra de Salud no puede resolver los problemas de un hospital,
diciendo es un director concursado y por eso no se le puede hacer nada. Eso es inconcebible dentro del sistema de salud. Es inconcebible porque mientras campea la corrupción no se puede estar cruzado de brazos. Mientras siguen habiendo largas colas de las 4 de la mañana, no se puede seguir con los brazos cruzados. Y eso se le ha pedido de todas las formas al Ministerio de Salud. Lamentablemente no hay capacidad para tomar decisiones y menos para asumir una rectoría. Las propuestas que se han planteado entonces en la reforma han significado poder tener la posibilidad que los comités nacionales del Consejo Nacional de Salud planteen aspectos importantes. Sin embargo, cuando lo han hecho, no han sido tomados en cuenta y no se ha podido estructurar una propuesta con todos los expertos que están dedicando su vida a cada campo de la salud pública y que sin embargo finalmente no son escuchados. Entonces, ¿habrá equidad en una reforma de este tipo? ¿Habrá posibilidades realmente de llegar a tener una reforma? Estamos perdiendo una nueva oportunidad histórica y eso es algo importante a tener en cuenta, porque pensábamos que con este gobierno, que no solamente planteaba la gran transformación y después la hoja de ruta, pensábamos que había la gran oportunidad histórica de aspirar a una reforma de salud. Lamentablemente el neoliberalismo está ya adoptado y esto está creando un sistema mucho más injusto y un comercio de la salud que finalmente resulta mortal para nuestra población. Nosotros hicimos, como repito, una asamblea médica regional, convocamos a todas las instituciones, le pedimos que lleven planteamientos para discutir los temas profundamente y consensuar acuerdos que vayan en camino al Congreso Médico Nacional. Esa fue nuestra propuesta desde el año pasado y desarrollamos muchos eventos. Estuvo el doctor Palacios, donde estuvo presidiendo un grupo de trabajo, el doctor Escobar presidió otro, y así estuvimos trabajando para preparar la Asamblea Médica Regional. Y tuvimos obviamente la necesidad de invitar a todos los médicos, incluyendo los médicos cesantes y jubilados, que son los grandes marginados de todas las protestas médicas, de todas las actas firmadas y que permanentemente están expuestos a mayores riesgos, porque se la pasan en el Poder Judicial no solamente días, sino años, para poder aspirar a tener una pensión justa. Y eso es algo importante que debemos resolver todos los médicos. No debemos olvidarnos de los médicos cesantes y jubilados, como también de los médicos jóvenes que siguen pasando muchas peripecias para poder ejercer la profesión. Y los principales acuerdos justamente iban a que esta reforma apunte a lo fundamental. Es decir, deberíamos tener una reforma constitucional donde podamos establecer la salud como un derecho humano fundamental y universal de todos los peruanos y que el Estado debe garantizarla. Ese fue el primer acuerdo de consenso, en la cual todos estuvimos de acuerdo, debía ser el eje fundamental para que realmente en el Perú, al margen de la Constitución del 93, teníamos que establecer que en el Perú por lo menos tenemos el derecho universal a la salud. El segundo acuerdo fue ratificar justamente los acuerdos del 8º Congreso, porque allí se planteó el problema de la Ley de Aseguramiento Universal, se analizó entre todas las delegaciones nacionales de todas las regiones y también de Lima, y se consideró que el aseguramiento universal en salud, si bien es cierto puede haber sido un paso inicial, tenía un sesgo que fundamentalmente se convertía en privatista al priorizar las IAFAS, las IPRES y sobre todo la tercerización de servicios y la asociación público-privadas. Ese fue el criterio que se tuvo y fue el consenso también el pedir su revocatoria para aspirar a tener y a llegar realmente a un aseguramiento universal. La tercera fue que realmente hacer una reforma en la salud era crear un sistema nacional de salud realmente descentralizado, participativo, articulado y financiado. Y cuando se planteó justamente el aspecto de financiamiento, se discutió que teníamos que tener dentro de este sistema una seguridad social universal, financiada por supuesto, y que era importante la defensa de la seguridad social. De igual manera, se planteó demandar ya la reforma del presupuesto nacional. Ustedes son conscientes que teniendo crecimiento económico, cuando pagábamos hace 10 años más del 20% de deuda externa, este presupuesto actual destina el 10% para la deuda externa. ¿Dónde se ha ido ese 10% que se dedicaba al pago de deuda externa? Lamentablemente no han ido los sectores más importantes en la magnitud que se debiera. A salud y educación le han tocado incrementos presupuestales mínimos,
más educación que salud, pero sin embargo no se ve todavía resultados ni en la reforma de educación y menos en la de salud. Entonces debemos aspirar a que se cumpla el acuerdo de los partidos políticos del año 2002, aumento de 0.5% del presupuesto nacional en salud anual para llegar al promedio internacional, que es el 7.5% o el 8% como dicen ahora. Como no se ha cumplido, el Colegio Médico planteó en el Consejo Nacional de Salud que se incremente 1% anual para poder acercarnos al promedio internacional. Esto tampoco se ha cumplido, a pesar que se acordó en el Consejo Nacional de Salud que no es vinculante y por lo tanto no obliga a ningún ministro de Economía a hacerlo, pero que debería hacerlo para poder aspirar realmente a una reforma de salud. De igual manera, se planteó impulsar el modelo de atención integral de salud basado en la persona, en la familia y en la comunidad, basado en la atención primaria de salud con enfoque de interculturalidad y equidad de género. Todos estos acuerdos han sido después de debates, después de múltiples eventos, que finalmente resultaron en consenso en esta Asamblea Regional, los cuales los hemos alcanzado en las diferentes instituciones, pero lamentablemente no son tomados en cuenta. Recuperar la rectoría del Ministerio de Salud en todo el territorio nacional y fortalecer la capacidad de gestión del sector en todas las ejecutoras y organismos públicos centralizados, optimizando la ejecución presupuestal con adecuado planeamiento, monitoreo y gestión, con eficacia y eficiencia para mejorar la calidad de atención a los servicios. Realmente es lamentable ver que el Ministerio de Salud devuelva casi el 50% de su presupuesto por incapacidad de gestión. Teniendo tantas necesidades a nivel nacional, no es posible que se devuelva esa cantidad de presupuesto por ineficacia de gestión, por no tener personas que realmente puedan priorizar la inversión en salud y podamos resolver los problemas graves que tenemos. Tenemos necesidades de todo tipo, no solamente de equipamiento e infraestructura, de capacitación de los profesionales. En general tenemos necesidades que no son satisfechas y sin embargo el Ministerio de Salud devuelve ingente cantidad de dinero, lo que nos dificulta obviamente poder exigir aumento de presupuesto, porque si hay incapacidad se seguirá devolviendo y no se invertirá adecuadamente. Asimismo exigimos la implementación urgente de mecanismos que permitan disminuir la corrupción en todos los niveles de gobierno de salud para eliminar las enormes pérdidas en el escaso presupuesto asignado al sector. Hace poco el Contralor de la República ha dicho que perdemos 10.000 millones de dólares por corrupción. El estimado internacional en realidad es que es de 20.000 millones y no de 10.000 millones, porque internacionalmente sí se analiza la corrupción, sí se conoce lo que gastan las empresas en coimas y se conoce que eso lamentablemente en el Perú sigue aumentando y un gobierno que dijo que iba a luchar contra la corrupción la sigue permitiendo y probablemente promoviendo, y eso es grave para el país porque eso nos expone a una crisis social. Han salido ya los estudios que han salido de las diferentes encuestadoras y lamentablemente en el país las instituciones más corruptas son el Parlamento Nacional, el Poder Judicial y la Policía Nacional, es decir, los que hacen las leyes y los que deben cumplirlos. Y en la última encuesta ha salido que el 91% de peruanos no cumplen las leyes. Entonces estamos expuestos obviamente no solamente a la ingobernabilidad, sino a una crisis social que puede emerger en cualquier momento ante la incapacidad de un gobierno que lamentablemente no cumple sus promesas. De igual manera, se acordó enfrentar el problema de la tuberculosis en el país y en Lima en particular. No solamente siguen aumentando los casos de tuberculosis, sino sobre todo que estamos ya casi en primer lugar en tuberculosis multilogo resistente y todavía seguimos teniendo problemas para el tratamiento adecuado de la tuberculosis. Creemos que hay que enfocarlo obviamente de los determinantes sociales que son las causales de la enfermedad, pero es importante también tomar acciones multisectoriales donde deba participar el gobierno, la sociedad civil, el empresariado, instituciones académicas y asociaciones de pacientes para tomar las decisiones correspondientes. Existen planes pilotos que vienen avanzando en ese sentido, pero lamentablemente son aislados. Otros acuerdos son el cumplimiento de la Ley de Salud y Seguridad del Trabajo para todos los peruanos, en particular para los médicos en situación de elevado riesgo laboral, lo cual seguimos insistiendo, hemos hecho también diferentes eventos para que todos tomemos conciencia. Todos en nuestro centro de trabajo debemos impulsar los comités de salud y seguridad del trabajo
porque de no cumplirse la ley, podemos denunciar a las autoridades para que ellos respondan, inclusive con su propio patrimonio o inclusive con la cárcel, si no cumplen con esta ley de salud y seguridad en el trabajo. Igualmente acordamos relanzar el proceso de acreditación de la Facultad de Medicina y exigir al condenado, que lamentablemente no cumple sus funciones, que cumpla la ley, para lo cual las facultades de medicina que no acrediten sean cerradas, como ha pasado en Ecuador. 15 facultades de medicina cerradas por no cumplir los criterios de acreditación internacional mínimos, ni siquiera son los máximos, para que realmente formemos profesionales preparados para solucionar los problemas de salud y a fin de garantizar una adecuada formación y promoción de médicos. Hace poco se ha abierto una sucursal, que llamaremos así, de Facultad de Medicina en Cerro de Pasco. No tiene docentes. Sin embargo, se siguen formando facultades y se siguen creando filiales que finalmente no reúnen ni siquiera los requisitos de tener docentes. Entonces no pueden funcionar o seguir funcionando este tipo de facultades, donde tenemos obviamente un comercio de la formación de médicos y no realmente el criterio de formación de médicos que el país necesita. Y los acuerdos finales son relanzar el proceso de acreditación de la Facultad de Medicina, porque no, obviamente, y también por la defensa de la seguridad social, eliminando de la dependencia del FONAFE y respetando los fondos intangibles de salud, debiendo el Estado pagar esa deuda histórica que tiene con la seguridad social, además de los recursos que le viene sustrayendo con las decisiones políticas de quitar el porcentaje de descuento de las gratificaciones, de disminuir los aportes del campesinado en vez de ser el 9 al 4%, de disminuir el aporte de los docentes y una serie de medidas que siguen restando el presupuesto que debe tener salud para superar sus grandes dificultades y su gran injusticia con la atención de asegurados que se viene dando día a día, y muchas veces son los médicos los que son culpados o son la fuerza de choque a la cual los pacientes obviamente se quejan y hasta agreden muchas veces porque creen que son los causantes de sus problemas de atención, como son las demoras en las citas, la no programación de sus intervenciones quirúrgicas y muchos otros problemas como en las emergencias. También acordamos respaldar a todos los médicos que son acosados laboralmente, perseguidos o intimidados, expulsados. Hace poco se logró que el Servir restituya en su cargo, en su puesto de trabajo, al doctor Rubiños, expulsado del INEM injustamente, solamente por haber criticado los procesos de adjudicación, y obviamente el haber alcanzado esta reposición es un triunfo importante para todos los médicos del país, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo actos de injusticia, de atropello, solamente por reclamar que se hagan los procesos adecuadamente o porque no se tenga corrupción en las instituciones. Y lo que siempre hemos discutido, el cubo Valles en salud pública. El Perú siempre es y sigue siendo el país de las oportunidades perdidas, sobre todo en salud pública, como lo es en economía, en educación y en desarrollo. Pero deberíamos hacer planteamientos de repente más audaces o efectistas o de repente atrevidos. Le planteamos hace poco, si queremos una reforma, podríamos integrar al sistema público, al CISOL, adecuándolo obviamente a la normatividad, adecuándolo obviamente a que cumpla con los aspectos de vida y seguridad, obligándolo a que cumpla obviamente con los criterios también de tratamiento de su personal. Podría ser una medida de repente efectista, pero podría ser efectiva en el sentido que sí podría atender directamente a los pobladores del primer nivel y haría descongestionar tanto el segundo como el tercer nivel. El segundo casi no existe obviamente, pero haría por lo menos como medida paliativa o provisional avanzar en los aspectos de salud pública, porque es importante que reconozcamos un hecho. El sistema de solidaridad fue criticado por el Colegio Médico durante diferentes elecciones, pero cuando se planteó la posibilidad de que sea cerrado, vinieron justamente los médicos a reclamar que le van a quitar su fuente de trabajo. Trabajan cerca de 3.000 médicos a nivel nacional y plantear su cierre obviamente no sería lo más adecuado, pero sí obviamente que se adecúen a la normatividad y que sea realmente parte de la red de salud de primer nivel y que podamos con eso ir solucionando los problemas que no solucionamos con los sistemas actuales, que el MINSA es incapaz a través de sus redes de solucionar y que salud lamentablemente no tiene los recursos ni la infraestructura para poder hacerlo, y entonces significaría una posibilidad de repente, como digo, atrevida, de lo que no deberíamos dejar de discutir. Se lo hemos planteado al viceministro de Salud,
Queremos plantear al doctor Ugarte, esperamos sus respuestas porque es necesario avanzar en una real reforma en la salud. Y el financiamiento, obviamente, es un aspecto fundamental. Y el ministro de Economía nos sacaba en una revista como el gran emperador o como el rey del Perú, y que es el que decide por el presidente y por la presidenta. Y al final seguimos viendo lo mismo. ¿Creemos acaso que podemos aspirar a tener una reforma de la salud como el presupuesto actual? Obviamente, todos los que participamos en salud pública hace tantos años, habría que ser ingenuos para creerlo. Por eso es que exigimos y seguiremos exigiendo a los gobernantes de turno que realmente se tomen la decisión política de hacer una real reforma de la salud para establecer la justicia social en el Perú y que todos los peruanos tengan el derecho universal a la salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Le invitamos a la mesa, por favor. Con esas disculpas, vamos a seguir con el programa y vamos a presentar al doctor Miguel Palacio Celi. El doctor Miguel Palacio Celi es médico cirujano, especialista en ginecobstetricia, trabaja en salud y tiene ejercicio privado de la profesión y es presidente del Comité de Salud Pública del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Miguel Palacio, tiene usted el uso de la palabra. Según el reglamento, ya terminó la mesa redonda, son las 10:30, pero le vamos a robar unos minutos al refrigerio. Para ello, obviamente, le pido la disculpa del caso. Yo quisiera hacer en esta exposición de 10 minutos, mostrarle algunas evidencias de lo que es el Perú, de toda la riqueza del Perú, por un lado, y por otro lado, mostrar lo que tenemos en salud, para que como consecuencia de ello podamos deducir si es que hay equidad primero, y si es que es moral, es ético, que el sistema de vida económica, social que tenemos, es justo o no. Se trata de una salud pública, de una política de salud basada en evidencias. Esto parece que no encuentra en el archivo. ¿No hay? Ya, bueno, lo vamos a expresar. Dentro de las evidencias que tenemos que saber es que nosotros somos un país inmensamente rico. Somos, en primer lugar, un país que tenemos alrededor de 1.280.000 kilómetros cuadrados geográficamente. Somos más grandes que Bolivia, somos más extensos que Ecuador, que Chile, que Colombia. Somos además un país inmensamente rico en cultura y en historia. Nosotros tenemos en Supe a nuestra ciudad sagrada de Caral. Tenemos un Tahuantinsuyo, Mochica, Chavín, etc. Somos un país rico en esa historia. Pero además somos un país inmensamente rico también en infraestructura y en materiales. Nosotros ocupamos el primer lugar como país productores de harina de pescado. Somos el segundo país productor mundial de maíz. Somos el segundo país productor mundial de espárragos, de cobre, de zinc. En el mundo ocupamos el quinto lugar como país productor de oro. Y en América Latina somos el primer país productor de oro en América Latina. Nosotros al año como país producimos 208 toneladas de oro, que naturalmente se van vía exportación a otros lugares. Pero aún nos queda, a pesar que desde la conquista española, aún nos queda, se llevan el oro, aún nos queda más de 2 millones, casi 3 millones de toneladas de oro en el suelo peruano. Como vemos, nosotros somos un país inmensamente rico. Tenemos actualmente, nuestro PBI bordea los 200.000 millones de dólares. Hemos superado a muchos países y estamos próximos a alcanzarlo. Por ahí reza un titular, Perú muy cerca de Chile. Chile está alrededor de 260.000 millones de dólares como PBI. Nuestras reservas internacionales netas
bordean los 70.000 millones de dólares, mucho más que muchos países. Y nuestras reservas en oro en el Perú son 34 toneladas de oro como reserva. Uruguay tiene 3 toneladas de oro como reserva, pero con 34 toneladas somos inmensamente superiores al 80% de los países de América Latina. Pero toda esta riqueza debería expresarse en un presupuesto adecuado para la salud de los 30 millones de peruanos. Todo este presupuesto, toda esta riqueza debería tener una correlación con la superestructura, siguiendo el viejo esquema del materialismo histórico. Tenemos que la superestructura es el reflejo de la infraestructura, pero acá, como es natural, también ocurre, también se ve abundante riqueza, abundantes reservas y unos presupuestos famélicos para el sector salud, como ha expresado el doctor Pipo, y que ya no voy a incidir más en ese tema. Pero obviamente que desde hace 20 años o más, siempre una bandera de lucha de los gremios médicos es el aumento del presupuesto de la salud. Desde siempre, pero en el año 2002, un conjunto de partidos políticos que tienen viva participación en la vida política de nosotros como país, se reunieron en el Acuerdo Nacional y llegaron a un acuerdo sabio. Dijeron, vamos a pedir, como aquí estamos todos, los que mañana, pasado, algún día, llegaremos a ser gobierno, llegaremos a ser presidentes de la República, vamos a ponernos de acuerdo para elevar el presupuesto de la salud pública. Vamos a elevarlo a 0,5% cada año con respecto al PBI, pero con respecto al presupuesto general de la República, vamos a procurar que el presupuesto de la salud cada día se acerque más a ese 20% que debe tener la salud con respecto al presupuesto general de la República, y el 0,5% con respecto al PBI para llegar al promedio latinoamericano, que era 7 a 8% del PBI. Desde el año 2002, efectivamente, llegaron a ser gobierno Perú Posible con Alejandro Toledo, llegó a ser gobierno el APRA con Alan García, llegó a ser gobierno Yanta con su partido, pero no aumentaron, no cumplieron el acuerdo en el consenso del acuerdo nacional. Y nosotros le hemos sacado la velocidad, cómo aumenta el presupuesto de la salud desde que existe el acuerdo nacional, para que vean que ese viejo adagio que existe, que al político no le creas, al político no le mire la boca, mírale la mano, hay que creerle en lo que hace, no en lo que dice. Eso se vuelve a cumplir a cada rato. El aumento del presupuesto para el sector salud ha seguido a una velocidad de 0,05% con respecto al PBI, lejos del 0,5% que fue el compromiso que asumieron todas las organizaciones políticas que tienen viva participación en el país. Como podemos deducir, fue una gran mentira, fue un gran engaño, y aquí, como una conclusión de este evento, podemos sacar que no existe moral, ética en los partidos, en los gobernantes y en el sistema político peruano, y es una de las explicaciones y las causas por lo cual la gente lo repudia masivamente. Y en la salud, esa es la realidad. Otros países, sin embargo, no tienen esa misma bronca que nosotros en el tema de la salud. Y lo digo así con rabia, porque en estos 2 años que estamos terminando la gestión aquí en el Colegio Médico, con el doctor Dante Añaños, a quien ya se le ha rendido el merecido homenaje como organizador de este evento, en estos 2 años se han hecho N eventos, procurando mejorar, plantear, etcétera, de alternativas para el problema de la salud, pero siempre nos encontramos que los presupuestos siguen siendo muy bajos. Para el 2014, Ollantumala ha aumentado el presupuesto de la salud en 0,2% con respecto al presupuesto general de la República. Para el 2013 fue 9,2%, para el 2014 va a ser 9,4%. 0,2% de aumento que no va a financiar, por supuesto, ninguna reforma, que es otra de las grandes mentiras que tenemos que con mucho pesar mencionarlo acá. Porque la ministra nosotros la hemos recibido en el Consejo Nacional varias veces y le hemos entregado, vistiéndonos de ingenuos, le hemos entregado nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra ingenuidad.
Le hemos escuchado durante 6 horas en todos estos eventos que ha asistido, pero a la hora que el Congreso le entregó facultades para legislar, lo primero que hizo fue dar algunos decretos leyes, el 1153, el 1154, decreto supremo 223, en los cuales lesiona al gremio médico en varios aspectos que no es motivo de esta reunión, pero que es bueno irlo posicionando en nuestras conciencias y en nuestras mentes para el debate posterior. Volviendo al tema, tenemos que Uruguay destina 8,4% de su presupuesto con respecto al PBI, lejos de nosotros que es el 5%. Y Uruguay tiene 3 toneladas de oro guardado como reserva, nosotros tenemos 34. El PBI de Uruguay no llega ni a los 80.000 millones de dólares, de nosotros es 200.000 millones de dólares. Hay países cuyos gobernantes defienden el sistema neoliberal, como Colombia, como Chile, pero ellos destinan 8,5% de su presupuesto para la salud. Hay países como Ecuador, como Venezuela, como Brasil, como Uruguay, que están lejos del sistema, se les llama gobernantes antisistema, pero aún siendo antisistema, destinan un presupuesto mucho mayor para la salud que nosotros. Y hay países cuyos gobiernos, como el de Cuba, como el de Nicaragua, son abiertamente contrarios al sistema neoliberal, que destinan más de 10,5% con respecto al PBI. O sea, el Perú no sabemos dónde ubicar, siendo que es gobernado por un gobierno que se ha sometido al sistema, a pesar que prometió lo contrario, lo cual tampoco es ético ni moral. El Perú, siendo un país que se ha sometido al sistema, destina menos presupuesto para la salud que el que destinan gobiernos similares al nuestro, como el de Colombia, como el de Chile. Sería mucho pedirle que destine más presupuesto, como lo hacen los países de Ecuador, sí, Venezuela, Brasil y Uruguay, pero no se ubica en ninguno de los grupos políticos que hay en América Latina. En virtud de lo cual, como dijo el doctor Coelho, nosotros en la Asamblea Médica Regional, que fue un evento que logró reunir a varias instituciones y a muchos médicos, se acordó algunas alternativas que ya resultaba tedioso nuevamente discutirlas, escribirlas y promocionar. El aumento del presupuesto para el sector salud. Este evento de la Asamblea Médica fue en marzo. En junio se inició el debate para el aumento del presupuesto para el año 2014. Se hizo todas las coordinaciones formales, solicitud para enviar al Parlamento, al Congreso, para pedir ese aumento del presupuesto. Igual, al final, como ya les he mencionado, el 0,2% es lo que se ha previsto. O sea, un poco la frustración que nuestros acuerdos quedan en saco roto. Uno de los acuerdos ha sido pedir el aumento del presupuesto a 0,5, que el aumento del presupuesto para el sector salud aumente y llegue al 20% con respecto al presupuesto general de la República. Sin embargo, como he visto, la frustración es grande. Por eso que la alternativa para resolver el problema de la salud es político. Para poder resolver el problema de la salud, en la Asamblea Médica Regional se acordó modificar la Constitución, plantear una reforma de la Constitución en el tema de la salud. Pero ya han habido varias reformas, de la Constitución. Recuerden la reforma para modificar el problema de la descentralización y otras más. De tal manera que una alternativa contundente como colegio médico, que tendremos que discutirlo en el 9º Congreso Médico Nacional, que probablemente se desarrolle en los primeros meses del año 2014, ahí tenemos que plantear un nuevo proyecto de vida para el Perú, tenemos que plantear un nuevo proyecto de desarrollo para el Perú, tenemos que plantear una nueva constitución en lugar de la reforma, tenemos que plantear que necesitamos un Estado más fuerte, necesitamos un Estado pluricultural, un Estado plurinacional que realmente nos haga crecer, pero que nos lleve también al desarrollo. Necesitamos también un proyecto de un desarrollo real para las regiones y no una regionalización. Necesitamos una educación y una salud gratuita, pública por supuesto, gratuita y al alcance de todos.
Pero para ello, como fue el llamado en la Asamblea Médica Regional y en todos los eventos del colegio, necesitamos que ustedes, que los médicos, independientemente de la función académica, asistencial, independientemente de la edad, necesitamos que ustedes los médicos en general, tomemos conciencia que es necesario participar en política. Tenemos que recordar a un pensador peruano, José Carlos Mariátegui, quien exigía y mandaba y planteaba que la política se enaltece, se dignifica y se eleva cuando se participa de manera consciente e inteligente, planteando alternativas, soluciones y cuando la política es revolucionaria. Necesitamos a los médicos que vengan a las asambleas, a los diferentes eventos y que muestren sus ideas, expongan las mismas y podamos sacar acuerdos, porque hemos visto desde el colegio en estos 2 años que hay una gran debilidad para poder cohesionar y fusionar. Las huelgas son protagonizadas por una élite de jóvenes médicos y de cualquier edad que se sacrifican por todo. La gran mayoría mira la huelga por la televisión. Necesitamos entonces remover nuestra conciencia aquí en este evento de ética, conversar con nuestra moral a solas y decidirnos a participar y a poner nuestro grano de arena para poder realmente reformar la salud. Necesitamos cumplir ese viejo principio griego que las almas fuertes tienen voluntad, las débiles solo deseo. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctor Cabral. Sí, de verdad también debo felicitar a la doctora Ñaño por este exitoso evento, ¿no? y el gran esfuerzo que le debe haber puesto a él y su equipo. Bueno, un país no es rico porque tenga muchas oro, ni porque tenga mucha área. Un país es rico y lo demuestra Japón, ¿no? Porque su gente es productiva. El presupuesto de salud, ¿por qué se devuelve? Se devuelve por varias causas. Se devuelve porque los médicos a veces no saben gestionar. Esa es una razón, pero no es la principal. ¿Por qué se devuelve? Porque a veces el Ministerio de Economía, a último mes, en el último día, le suelta todo el dinero que no le soltó antes, ¿no? Y a último día quiere que las especialidades técnicas estén colocadas, quiere todo, ¿no? Eso no es casual. Eso es un ardid del Ministerio de Economía para que le devuelvan el dinero, porque saben que es imposible que a última hora, todo el dinero que se le planificó y se le programó todo el año no se puede ejecutar. Así que eso debía haber colocado algunos de los que tienen experiencia en esto, para saber cuáles son los problemas así específicos. El mercado médico. Existe por un lado una gran población que la más vulnerable que no tiene el acceso al servicio. Existe el Ministerio de la Salud Pública, con todos los problemas que tiene, pero creo que sigue siendo el mejor y voy a sustentarlo. El gran negocio no es negocio, porque un negocio es cuando los dueños ganan y los trabajadores ganan y hay un buen servicio y el usuario está feliz con eso. Y eso en el mercado de salud del país no se está dando, menos en el mercado médico. Si Adam Smith se levantara y viera lo que es el mercado médico en Perú, realmente tendría un gran conflicto de decir qué cosa es la economía de mercado. Cuando se dice que no existen especialistas, y como ha dicho el doctor Senda, ¿cuánto se le paga a un cirujano que opera una atresia de esófago? No hay muchos especialistas en eso. Y no se supone que cuando la demanda es alta y la oferta es pequeña, se supone que debe aumentar el precio de la oferta. Acá no. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto, sabe? ¿Qué te van a dar algunos los invitados internacionales? ¿Cuánto pagó el exalcalde Castañeda por una consulta? $1, ¿no es cierto? Cuando todavía el dólar costaba 3.50, ¿no? Eso es lo que se pagaba él a los médicos por una consulta. Me hubiera gustado que él se enfermara alguna vez y fuera ido a esa consulta de 3.50. Eso es lo que se paga. ¿Cómo maneja la salud privada? ¿Cómo se maneja?
¿Cuántos médicos están en planilla en ese gran negocio? Doctora, tenga la amabilidad de concretar, porque no se trata de una conferencia. Estamos con las cosas de tiempo. Le digo que concrete, por favor. Sí, concreto en eso. En la administración, en la salud pública, privada, no se paga, no hay planillas, no se pagan seguros a los médicos. Se le contrata por 2 o 3 horas o por 2 o 3 días y así se elude la seguridad de que sean los médicos. Entonces, ¿quién está financiando la práctica privada? El Estado peruano. Es el Estado el único que paga seguridad a los médicos. Doctor Bazán, usted está cobrando 2.400, ahora los médicos van a cobrar 850 soles. Esa va a ser la pensión. Todo eso es parte de la ética, doctor, que conduce la mesa. Toda esa parte de la ética. Todo eso es el problema que tiene que afrontar la nueva reforma sanitaria. O sea, ahorita el tapete, la agenda del tapete en el país para el colegio médico y para la futura dirigencia que venga es esa, la reforma de salud. La reforma de salud que contemple cómo es el usuario, cuáles son la calidad del servicio que se da y cómo son los trabajadores de salud que van a jugar un papel importante y cómo se va a pagar a eso. ¿No? El gran negocio es porque se paga mal a los médicos. Solidaridad, el CISOL también hace lo mismo. ¿Sabe usted cómo se terciariza? Hay unos 4 personas o 5 que son los que tienen los equipos y contratan a médicos para que les haga el trabajo. También eso. Hay que hacer un análisis mayor de lo que es CISOL. Hay que hacer un análisis mayor de lo que es la salud privada, doctores. Muchas gracias, doctora, muy amable. A ver, por favor, si fueran tan concretos, porque no hay tiempo. Doctores, buenos días. Y a todo el público en general. Yo creo que el problema básico de la ética está en situarnos de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Si no entendemos eso, realmente estamos perdidos. ¿Por qué? Porque escuchaba al doctor Sendre, ha sido ministro de Salud, y le felicito a la media culpa, doctor, de verdad. Y todos nos hemos equivocado. ¿Quién no se ha equivocado? Que tiene la primera piedra. Pero ese aprendizaje debe servirnos a todos, a mí, a todos, y entender que cuando estamos en el poder hacemos lo que queremos. Cuando somos socios de una clínica también hacemos lo mismo. Y cuando ya nos agarran las grandes empresas como RIMAC, que han comprado todo, ahí recién entendemos. Pero no esperemos las últimas décadas de nuestra vida. Empecemos a pensar desde ahora. O sea, realmente todos nos hemos equivocado. Y todos, yo siempre lo digo, el médico también tiene la tremenda culpa, número 1, porque no seguir siendo de excelencia. La primera parte de ética es la excelencia en su trabajo, porque somos nosotros los que vamos a garantizar la salud del pueblo. El pueblo somos todos. Y todos llegamos a ese pueblo si no entendemos, tarde o temprano. Entonces yo creo, doctor, que ya lo dijo el gran maestro Jesús. Si uno entiende que seas creyente o no creyente, si uno entiende esto, haz al otro lo que a ti te gusta, la sociedad cambiaría. El médico sería de excelencia, porque estoy viendo que yo tengo que atender como si fuera yo misma, como fuera la gente que yo más quiero. El ministro, el presidente tendría que entender que es de paso nada más y que debe cumplir su función. Yo creo que la media culpa es para todos. Todos hemos fallado y es hora de cambiar. Gracias. Gracias. Doctor Bazán. Voy a tratar de ser muy concreto. Se ha hablado del mercado médico. Acá es bien interesante subrayar de que primero el término mercado a mí me choca un poco. No me gusta el término mercado, pero desgraciadamente en el mundo neoliberal es lo que nos maneja. Hablando de este término que no me gusta, el mercado médico ha sufrido cambios radicales. ¿Por qué? Porque el ente formador del recurso médico ha rebasado la capacidad de captación del ente empleador, que fundamentalmente es el MISA y el Salud. ¿Por qué? Porque al amparo del decreto legislativo 882, creo que es,
del gobierno del presidente Fujimori, con el cuento de apoyar la inversión en educación, aparecieron por generación espontánea 30 y tantas facultades de medicina, muchas de las cuales, lo ha dicho el doctor Palacios, lo aplaudo porque esto es un tema importantísimo, miran el lucro antes que la buena formación del médico. Y hoy día, acá hay autoridades del Colegio Médico del Perú, que no me van a desmentir, posiblemente estemos cerca de los 70.000 médicos colegiados, 68.000 médicos colegiados, cuya calidad no podemos responder de todas las facultades que no han acreditado. Entonces, ese es un tema que permite que el médico sea explotado y que permite que la población ya no nos respete, porque desgraciadamente se producen médicos. Para ser médico ahora en el Perú hay que matricularse en un programa académico de medicina humana, no morirse durante 8 años, asistir y uno recibe el título. Perdónenme, pero así se ha convertido la enseñanza médica en el Perú, y esto es terrible. Ese es un tema, y para darle oportunidad a mis colegas, no hacer monopolio de la palabra, yo he hablado de esa relación entre financiamiento y eficiencia. Si bien es cierto, todavía no llegamos a esa cifra, por lo menos adecuada al financiamiento en salud, hemos mejorado, eso no lo podemos negar, pero lo que no hemos mejorado es en gestión, en eficiencia. Y sí es cierto lo que dice la doctora, y todo lo que hemos tenido responsabilidad de gobierno lo hemos gozado. Nos abren el presupuesto el 28 de diciembre, y si uno ejecuta ese dinero que viene de economía, uno va preso porque no puede cumplir todas las amarras, esos corsets que tiene el funcionario público para licitar y no ir preso por malversación o sabe de qué. Entonces hay muchísimas cosas que arreglar en el Perú, y creo que son ustedes los jóvenes los que están llamados a tomar esa bandera, porque nosotros, los que ya reclamamos beneficios para la vejez, nos preguntamos, la única manera de no llegar a viejo es morirse prematuramente. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Realmente las intervenciones es importante resaltar que cuando se habla del problema de gestión, fundamentalmente hemos tenido que ver por qué se cerró la Escuela de Salud Pública, por qué no hemos podido seguir formando gestores. Ahora dependemos de Servir, que está formando gestores con criterio técnico económico y no como gestión realmente. Yo he sido director de un hospital en María Auxiliadora, he estado unos meses y logramos ejecutar el 99.5% del presupuesto del hospital y no lo llegamos al 100% porque hubo un problema con el Ministerio de Educación. Hasta el Torito Biotech que no va a dejar venir. Compramos equipo, compramos instrumental, compramos ascensores, compramos carros nuevos. ¿Por qué? Porque nos propusimos gastar el 150%. Hicimos procesos para cobrarlos el último día de diciembre, porque así es el MEF, y lo logramos. Pero al final realmente es un problema de muchas instituciones y sobre todo de decisión, porque el hacer procesos muchas veces es cuestión de decisión y capacidad obviamente. Y por eso dijimos, a todos le tenían miedo a la OSI. No, la OSI va a hacer proceso. No querían comprar carros nuevos en el hospital. Cuando un carro viejo que tenía 20 años se gastaba 10 veces más que un carro nuevo, combustibles, etc. Y entonces se decidió, se compran carros a pesar de la prohibición. No había ningún proceso porque era una necesidad y estaba sustentado. Había pasado que las ambulancias viejas se malograban con el paciente y el paciente se moría. ¿Quién era responsable de eso? ¿Acaso la OSI? Entonces a la OSI le hicimos ver que había que tomar decisiones. Y se compraron ambulancias nuevas, equipadas, tipo 3, y ahora están solucionados los problemas. Lamentablemente desde ahí hasta ahora no se ha comprado nada, ni siquiera se han hecho procesos porque hay incapacidad y además hay corrupción. Pero es un problema serio en nuestro país que hay que enfrentar. Lamentablemente nuestras autoridades no lo enfrentan y eso es importante resolver. Finalmente creemos que el problema del ejercicio privado es un problema de todos los médicos también. Nosotros hemos convocado, hemos hecho un comité de tarifario, hemos analizado el problema, pero al momento de tomar decisiones todos temen perder su puesto de trabajo. Le dijimos, bueno, empecemos con una sociedad científica, todos nos podemos poner con un tarifario mínimo y nadie va a aceptar tarifario menos. Y yo no, si yo no hago el acto quirúrgico,
van a venir atrás mío 20 que lo van a hacer y por lo tanto no acepto. Entonces, si no estamos unidos para realmente imponer el criterio profesional, seguiremos lamentándonos de una situación de mercado en el que el médico es el explotado. Gracias. La última y muy breve, por favor. Muy breve, pero simplemente es un comentario. Yo soy médico ginecobstetra, trabajo en el Instituto Nacional Materno Perinatal y yo sí tuve oportunidad de participar siendo delegada de mi institución al congreso que mencionó el doctor Coello. Entonces creo que es importante que fortalezcamos institucionalidad. La ética empieza por nosotros mismos. Si todos los colegas que estamos acá fuéramos difusores de todas estas cosas importantísimas que hemos compartido, creo que realmente no solamente nuestro colegio médico, sino nuestro país y nuestras instituciones tendrían que cambiar. Pero tenemos que empezar por casa, por nosotros mismos. Muchos somos docentes e investigadores, entonces sí hay preocupación de las instituciones, sí hay capacitación y también la capacitación viene a veces de nosotros mismos. A veces queremos que las instituciones nos capaciten, que las universidades nos capaciten. Tiene que partir de nosotros. No sé cuántos sabremos de acá porque hemos hecho un diplomado virtual en ética, ¿no? Entonces, estamos haciendo un diplomado virtual en calidad. ¿Quién va a promocionar el colegio médico? Sí tiene preocupación por nosotros, pero la preocupación también debe ser nuestra. O sea, no solamente basta criticar, sino meterse. Hay que meternos en las instituciones, hay que estar desde abajo. Yo he tenido cargos, he estado hasta de asesora en el despacho ministerial, ahora estoy en el llano. Y cuando alguien me dijo, doctora, ¿cómo se viene al llano? Y estoy feliz de estar en el llano, porque estoy en contacto directo con mi paciente. Y hemos hecho ahí, por ejemplo, un estudio de consentimiento informado, que ojalá lo puedan publicar en algún momento, donde vemos que eso no, que hay papeles bien hechos, pero que no se da la participación de las personas. O sea, la persona no es persona, no la vemos de esa manera. Y muchas gracias por estas cosas tan bonitas que hemos tenido acá, esta gran oportunidad. Muchas gracias, doctora. A la mesa agradece la presencia de todos ustedes.